Bienvenidos al neoclasicismo, un reflejo de la Ilustración. El siglo XVIII fue una época que vio dar a luz profundos cambios sociales y culturales, ya que se venía de un asentamiento de la fe como verdad absoluta, para dar lugar al desarrollo de la educación y el conocimiento. Considerado como el último siglo de la Edad Moderna y el primero en la Edad Contemporánea, en él surge un movimiento intelectual conocido como Ilustración, en el que la razón y la ciencia eran las verdades motoras del progreso. Por este motivo, también es conocido como el siglo de las luces. Dentro de esta rebelión cultural fue cobrando importancia un movimiento estético que quería reflejar en las artes los principios intelectuales que prevalecían en la Ilustración. A este movimiento se le denominó neoclasicismo. El neoclasicismo fue una corriente artística que va desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX y surge como oposición al rococó y al barroco. Cabe mencionar que su origen se dio en Francia y se instauró a sí mismo como el arte del racionalismo, ya que coloca la razón sobre la imaginación, el intelecto sobre la creación y la disciplina sobre la inspiración. Como testimonio plástico del siglo de las luces, estéticamente aspiró a la luminosidad, la exactitud y el equilibrio. Recurrió a los modelos de la antigüedad y se impuso un lenguaje frío, severo y solemne, donde lo helénico se convierte en norma académica. Resaltan los temas mitológicos y de la historia contemporánea, representándose las figuras con vestimentas al estilo grecorromano. Aunque sean personas del siglo XVIII las retratadas, las formas están en reposo o con poco movimiento. La pintura neoclásica, a falta de modelos antiguos, debió, al igual que la escultura, inspirarse en las estatuas griegas, lo que le dio aún más inautenticidad e inexpresividad. Este movimiento pretendía recuperar la herencia clásica y también sentaba sus bases en el utilitarismo, es decir, la creencia de que la cultura debe contribuir a mejorar y modernizar la sociedad. Aquí se fomentan las instituciones culturales, academias y museos. El contexto histórico que se vivía en Europa estaba representada por el deseo de los filósofos de aquella época de racionalizar todos los aspectos de la vida y del saber humano. Vino a sustituir el papel de la religión como organizadora de la existencia del hombre por una ética laica, que ordenara desde entonces las relaciones humanas y llevara un concepto científico de la verdad. En este movimiento de humanismo cultural, también aparece un afán enciclopédico de recoger el saber humano. Así es como surge el enciclopedismo, un movimiento filosófico y pedagógico, expresado a través de la enciclopedia, o diccionario razonado de las artes, las ciencias y los oficios, que se publicó entre 1751 y 1772 en Francia, bajo la dirección de Denis Diderot y Jean d'Alembert, con la que se buscaba alcanzar los grandes ideales del saber total, para erradicar la ignorancia y generar a través del conocimiento el progreso científico, tecnológico e ideológico. La locución latina, cogito ergo sum, que en español se traduce frecuentemente como pienso, luego existo, siendo más precisa la traducción literal del latín, pienso, por lo tanto soy, es un planteamiento filosófico de René Descartes, el cual se convirtió en el elemento fundamental del racionalismo occidental. Cogito ergo sum es una traducción del planteamiento original de Descartes en francés, Je pense donc je suis, encontrado en su famoso discurso del método
en 1637. El movimiento neoclásico hacía a un lado las ideas eclesiásticas y al catolicismo principalmente. En este coexistían tres posturas principales. En la primera, los ilustrados criticaban el poder de la Iglesia y los dogmas, con los que se manejaba durante la Edad Media. La segunda postura era el deísmo. Este movimiento llega a su apogeo a partir de los escritos de los autores ingleses y franceses como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire. En esta postura se tiene la creencia de la existencia y la naturaleza de deidad o deidades, a través de la razón y la experiencia personal, en lugar de hacerlo a través de elementos comunes como religiones, revelaciones, fe o tradiciones. Un deidista es aquel que se inclina a aseverar la existencia de un Dios, pero no necesariamente practica una religión y niega la intervención de un Dios en el mundo. Es creer en Dios sin aceptar totalmente los principios del cristianismo. Agnóstico. Se considera que este término, como tal, fue creado por el biólogo inglés Thomas Henry Huxley. Así, se determina que se pueden encontrar ya orígenes agnósticos en figuras relevantes como Protágoras, por ejemplo. Agnóstico es un adjetivo que califica una posición filosófica que sostiene que las cuestiones divinas y aquello que va más allá de la experiencia escapan de la comprensión de los seres humanos. Los individuos agnósticos, por lo tanto, afirman que lo divino no es accesible al entendimiento de las personas. Los grandes cambios de la economía que se produjeron en el siglo XVIII prepararon el camino de la revolución industrial, que tanta importancia iba a tener para Europa y el mundo en el siglo siguiente. Luis XV, que reinó entre 1715 y 1774, y su nieto Luis XVI, en el poder desde 1774 hasta 1792, fueron gobernantes bien intencionados, pero ambos carecían de la habilidad necesaria para adaptar las instituciones nacionales a las cambiantes condiciones del siglo XVIII. Este siglo fue un periodo caracterizado por un extraordinario crecimiento económico. La población pasó de 21 millones en 1700 a 28 millones en 1790. Sin embargo, los ingresos de los trabajadores y artesanos de las ciudades difícilmente mantenían el ritmo de la inflación, así como la mayoría de los campesinos, que conseguían pocos excedentes para vender y estaban cargados de fuertes impuestos, diezmos y obligaciones feudales. El sistema tributario, que eximía a los territorios de la nobleza y del clero de los impuestos sobre la tierra, fracasó al no afectar a los principales contribuyentes y al establecer una carga injusta sobre el campesinado y la burguesía. Los sucesivos ministros intentaron establecer un sistema tributario equilibrado que afectara toda la riqueza, pero la oposición de los estamentos privilegiados y la debilidad del rey al apoyar reformas contra esa oposición frustraron estos intentos. La primera medida en la toma de poder de Luis XVI después de la muerte de su abuelo fue muy popular, ya que consistió en eliminar el triunvirato, que gobernaba el país desde los últimos años del reinado de su abuelo. Sin embargo, claramente en lo económico las desigualdades se veían, así como en lo social. Pago de impuestos del Estado llano, mientras que el clero y la nobleza no asumirían ningún impuesto. Monopolio de las tierras, en donde la nobleza y el clero eran los únicos que podían sacar provecho y beneficios. La monarquía tenía enormes gastos y para solventar estos gastos usaban el dinero del Estado. La crisis total en la economía, unida a la situación política, obligó al rey en 1788 a convocar a los Estados Generales. El rey adquirió cierta popularidad para con el pueblo gracias al decreto por el que concedía el voto doble al tercer estado, pero no supo aprovecharla.
Esta decisión, adoptada en 1789, junto con las ideas de la Ilustración, supuso el inicio de la Revolución Francesa. Ante la obstinación del rey y de los privilegiados de asumir los cambios por los que clamaba la nación, los miembros del Tercer Estado se conjuraron y aprovecharon la movilización popular de las calles parisinas, acontecimientos que concluyeron en la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. La moda neoclásica, que tiene su mayor desarrollo en Francia, obedece completamente a los aspectos antes mencionados. De hecho, la moda se convirtió en un medio de propaganda ideológica. Los revolucionarios manifestaban su rechazo a la vieja sociedad vistiendo prendas de las clases bajas. Aquellos que llevaban complicados y extravagantes trajes eran considerados enemigos de la revolución. El hombre pasa del traje a la francesa, que estaba confeccionado con ricos y vistosos tejidos de seda y formado por casaca, chupa y calzón, por el traje burgués, compuesto de prendas más sencillas, que daban más libertad de movimiento y reflejaban menos las desigualdades sociales. La casaca se va haciendo más estrecha al cuerpo y las mangas y el cuello van subiendo. La chupa es la única prenda en la que permiten decoraciones, no lleva mangas, es recto y llega a la altura de la cintura. El calzón se ve sustituido por un pantalón muy ceñido y metido en botas altas. Como abrigo llevan la capa o el capote, pero también el redingote, que es una especie de abrigo. Para la mujer estaba el vestido camisa, chemise, con una silueta vertical, que emula las figuras clásicas, hecho de muselina blanca, y que al no llevar artilugios interiores, proporciona sencillez y libertad de movimientos. Para acompañar al chemise, existían unos jubones cortos, llamados Spencer, y unos chales muy estrechos. Los zapatos son planos y el pelo corto y rizado, o recogido con un moño con guedejas, imitando a las mujeres clásicas. La arquitectura del neoclásico tiene como características generales la sobriedad y la elegancia. Utilizaron la división tripartita y la ausencia del color. Sentían una especial atracción y agrado por la utilización de los arcos y las columnas de tipo conmemorativas. Giovanni Battista Piranesi, arquitecto y grabador italiano, dedicó su vida a realizar registros de todos los descubrimientos arqueológicos romanos de la época. Sus reproducciones e interpretaciones de los antiguos monumentos romanos recién descubiertos fueron fuente de inspiración para muchos artistas de la época. En ellas, transformó las ruinas romanas en fantásticos y desmesurados calabozos dominados por enormes y oscuros pasadizos. La literatura neoclásica hace referencia al movimiento literario impulsado por los principios de la Ilustración, con el fin de emular los valores de los autores griegos y romanos. Existe un enfoque más hacia lo social que hacia lo individual, dejando en claro que el hombre, por sí solo, no es el centro de los acontecimientos. Los temas más frecuentes son la libertad, la tolerancia religiosa, la oposición a la monarquía, fraternidad y propagación de la importancia de un Estado laico. Se generaron nuevos medios de difusión de información como panfletos y ensayos, con el fin de llevar el conocimiento a los estratos más bajos. Predomina un fuerte rechazo hacia lo imaginativo y lo fantástico. La razón, los límites y la moderación, la estructura y la razón serán los elementos esenciales presentes en la literatura neoclásica. Jean-Baptiste Poquelin, también conocido como Molière, fue un personaje intelectual francés que se desempeñó como escritor, actor y abogado. Su obra más famosa es Tartufo, considerada una de las obras más polémicas por mofarse de la clase pudiente. Alexander Pope es un escritor inglés. Es uno de los autores más importantes de la literatura neoclásica gracias a obras como The Rape of the Lock y un ensayo sobre el criticismo, aunque se hizo reconocido con la traducción que realizó de la Ilíada. Daniel Defoe
Es el escritor detrás de Robinson Crusoe, un marinero que decide renegar a su familia y se decide a navegar los mares con ánimo de aventura. Esta obra tiene todos los elementos de una épica: un héroe, un viaje duro, la separación del hogar y una serie de batallas. La música del neoclasicismo tuvo su origen durante el periodo de las entreguerras, entre 1920 y 1940. Surgió en Francia. Los compositores del neoclasicismo pretendían volver a los ideales del siglo XVIII. Intentaban crear un nuevo estilo musical continuando con las características armónicas, melódicas y rítmicas, pero reformulando las formas y estructuras del clasicismo y del barroco. Igor Stravinsky fue el compositor más importante y el que se cree que inició el neoclasicismo con su obra Pulcinella. Era rosa.